Pues listo, chicos. Entonces, como les decía, pues yo voy a iniciar clase ya. Para los compañeros que les lleguen a preguntar, la clase va a quedar grabada y le tienen que decir pues al coordinador, a Diego, que se las pase. ¿Listo? Entonces vamos a terminar pues así en forma rápida para no quitarles más tiempo a ustedes. Listo. Entonces, como habíamos quedado esta mañana, llegamos a la edad moderna y con el tema de la esclavitud, ¿no? Entonces vamos ya a empezar por España porque ya empezamos a desviarnos de Europa y de Medio Oriente hacia, hacia Latinoamérica, hacia lo que pasaba en América con la cuestión de la esclavitud, ¿no? En España, los reinos esclavizaban a los moros, que eran personas de origen árabe, ¿no? Entonces, esto era la mayor parte de esclavos eran moros y pues también venían de las guerras, ¿no? Aquellos esclavos tomados por las guerras. También en el Imperio Otomano, la victoria en las batallas les llevó a esclavizar a los vencidos, que se trataba de machos castrados, eunucos que fueron admitidos por los estratos sociales superiores para salvar pues, los harenes. Y también se compraban mujeres esclavizadas como concubinas. ¿Alguien sabe qué es una concubina? No, profe. ¿No? Las concubinas son aquellas mujeres que vivían con el señor, les prestaban, o sea, era como una pareja de esposos, pero legalmente no estaban casados. Algo así como en palabras a la actualidad y castellanas, una concubina era como un amante en estas épocas. Y bueno, no va a pasar todavía la abolición de la esclavitud. ¿Por qué hablamos entonces? Cuando hablamos de la edad moderna, pues viene todo lo de la época del Renacimiento, todo el cambio de mentalidad y demás que se da, pero también lo que se da en esta época de la edad moderna y por la caída de Constantinopla, lo que va a llevar a España y a otros reinos a buscar nuevas rutas comerciales, van a descubrir América en 1492. ¿Qué pasa con el descubrimiento de América o la colonización de América mejor? Es que también acá la esclavitud se trata de dos formas distintas. ¿Por qué se trata de dos formas distintas? En 1477, si mal no estoy, la reina de España prohíbe que sus súbditos sean esclavos. ¿Por qué les doy este dato? Porque al llegar los españoles a tierras americanas, se vuelve a esta ley de 1477 para que los indígenas, los indios, no sean esclavizados, entre comillas, por el reino español, porque son sus súbditos. Entonces se supone que la esclavización de los indígenas está prohibida, pero hay algo que se llama, y no sé si ustedes ya lo conocen, que se llama la encomienda, y por medio de la encomienda se hace esta, de esclavizar a los indígenas, porque, como yo les decía, en la Edad Media había un nombre para la esclavitud, que era la servidumbre, y digamos que la encomienda vuelve y retoma esta vaina de servidumbre con los indígenas. O sea, los indígenas van a estar forzados a pagar unos impuestos al reino, a trabajar para el reino a través de la encomienda, y pues eso, en otras palabras, es esclavitud. Pero para traer lo que ellos llamaban esclavos en su época, ¿con qué pueblo, cuál fue el pueblo más condenado a la esclavitud? ¿Cuál creen ustedes? Dime.
El pueblo más esclavizado, pues a lo largo como, o el que ha tenido más historia de esclavitud es el pueblo afro, ¿no? El continente africano. Y esto no iba a ser pues raro en la época de la conquista, que los españoles lo negociaban con los franceses, con los holandeses, con los portugueses, que negociaron mucho la traída de muchísimos africanos como esclavos. Entonces, acá, por eso quiero diferenciar los roles, ¿no? O sea, el esclavo como tal en la época de la colonia en Latinoamérica fue el pueblo negro. Los traían desde África, los vendían, los negociaban para que hicieran pues toda clase de trabajos. Y a los indígenas pues los obligaban a trabajar para pagarle a la corona unos tributos, unos impuestos. Pero de todas formas los dos pueblos estaban esclavizados por la corona española. Y esto duró muchísimos años. En Estados Unidos, digamos que en la parte de Norteamérica también hubo esclavitud y también allá se libraron una serie de batallas pues, para que la esclavitud, digamos que se aboliera, ¿no? Claro, hasta ahí o alguna pregunta, chicos. No, profe. Ok, entonces ahora vamos a hablar de la abolición de la esclavitud. Esta abolición de la esclavitud pues es algo que va a darse como de a pocos, o sea, de a goticas, por decirlo de alguna manera, porque ustedes ya escucharon, la esclavitud data de hace muchísimo tiempo, donde el hombre se creyó dueño de la vida de otra persona, ya sea por las guerras, ya sea por su color de piel, ya sea, en fin, por su procedencia, por su religión, se creyó con el derecho sobre la vida del otro y convertirlo pues en esclavo. Digamos que en el año de el 1102 la esclavitud se abolió en Inglaterra y se pasó pues a lo de la servidumbre entre 1300 y 1485 y la Edad Moderna regresó a la esclavitud en África en 1772. En 1500 la esclavitud es prohibida en América bajo el dominio de la Corona de Castilla. La reina Isabel Católica el 20 de julio de 1500 decretó en la ciudad de Sevilla una real prohibición donde se prohibía la esclavitud y devolución de tierras. A partir de estas fechas se considera a los indígenas súbditos de la corona, lo que les contaba hace un momento, pero solo a los indígenas. O sea, la población negra todavía no es tenida en cuenta en estos decretos. El 27 de diciembre de 1512 se establece la ley de Burgos en la Corona de Castilla, donde se abolía, entre comillas, la esclavitud. ¿Ya? En el papel uno puede abolir todo lo que quiera, uno puede hacer todo lo que quiera, pero cuando uno va a la práctica realmente se va a dar cuenta de que pues no se abolió. De hecho, digamos que la abolición de la esclavitud, o bueno, que mermara muchísimo, ya fue a finales del siglo XIX. El 12 de febrero de 1761, Portugal abolió la esclavitud en su territorio europeo, en las islas de Azores y Madeira, y en los territorios portugueses de la India de Goa, Damán y Diu. En 1777, la colonia británica de Vermont se declara abolicionista de la esclavitud. En Dinamarca se prohibía la esclavitud en su territorio. En 1793, el representante de la Convención Nacional, Leguer Felicite, de Haití, entonces llamado Santo Domingo. Ustedes, acá voy con un dato curioso. ¿Ustedes saben cuál fue el primer pueblo de América en su totalidad, teniendo en cuenta Norte, Centro y Suramérica, en declarar su independencia? ¿Saben, chicos? El primer pueblo en declarar su independencia fue el pueblo haitiano. Ya ustedes ven hoy el pueblo de Haití es un pueblo bastante golpeado por la corrupción, pero hay que tener en cuenta que fue este pueblo el primero que se liberó. El 4 de febrero de 1794, en todos los territorios franceses, por el voto de la Convención
Ay, no, otra vez. Chicos, ¿me escuchan? Sí, Sí, profe. señora. Ah, Sí, profe. sí, sé que otra vez se me había ido el internet, casi me da un yello. Listo. Entonces íbamos acá, que hasta 1851 pues se realiza lo que es la abolición de la esclavitud en Colombia. Pero digamos que en Colombia también tuvo sus características especiales para la abolición de la esclavitud. Pues ustedes saben que digamos que la independencia, entre comillas, se realizó por una clase social específica que fueron los criollos, ¿cierto? Que digamos que si llamamos los criollos a la actualidad, pues es la clase política dirigente, los que nos están gobernando ahorita. Pues la esclavitud también se hizo bastante gradual y de hecho el pueblo negro fue el último, pues digamos en librarse del yugo de la esclavitud como tal. Hablando de la época de la colonia, la independencia y demás. Y acá quiero preguntarles a ustedes, ¿ustedes creen que ya, que a finales del siglo XIX que se hace la abolición total de la esclavitud, o ustedes creen que todavía, hablando en pleno siglo XXI, en pleno 2020, hay esclavitud todavía? ¿Será que sí o será que no? Sí, profe. ¿Por qué lo creen? O sea, se supone que estamos hablando de que miren, ya han pasado más de 1000 años de Las hablar de esclavas esclavitud. sexuales. Dime. Las esclavas sexuales. Pues sí, chicos, lamentablemente aún hoy en día, en pleno siglo XXI, que diríamos que somos una sociedad muchísimo más avanzada, que ya tenemos bastantes leyes, que tenemos derechos y demás, que pensaríamos que el ser humano raciona un poco mejor que hace 1000 años, pues la esclavitud todavía existe, ¿no? Según datos de la ONU, de la UNESCO y demás entes que vigilan todo esto, pues hay más de 40 millones de esclavos en el mundo. O sea, más o menos lo que es la población en su totalidad colombiana. Hagan de cuenta eso. Ahora se habla de que la esclavitud pues es el trabajo forzado, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de las maquilas, en lo que es en India, en Bangladesh. ¿Qué son las maquilas? Las maquilas es